Estamos de vuelta en esta mañana de día martes 9 de septiembre. Esto es CNN Chile Radio, en la transmisión multiplataforma de nuestro canal. Yo les decía antes de la pausa, vamos a hablar de seguridad y de las propuestas que pone sobre la mesa el equipo encabezado por la candidata presidencial Evelyn Matei. Vamos a focalizar la conversación durante los próximos minutos en seguridad y por eso nos acompaña uno de los integrantes del equipo de seguridad de la candidata Matei. Me refiero a Cristian Alvial, además exdirector de Gendarmería. ¿Cómo está, Cristian? Bienvenido al programa. Muy buen día, José Miguel. Gracias por la invitación. Gracias a usted por su tiempo. Empecemos hablando de cárceles. Sabemos que es un concepto que despierta muchos cuestionamientos. Sabemos lo que pasó hace algunas semanas atrás en la cárcel de Santiago y la fuga de un peligroso reo, etcétera. Usted ha dicho que no tenemos el control total de nuestras cárceles. ¿Qué hacer para lograr dicho control? ¿Cómo fortalecer ese control? Bueno, primero que todo entender que la cárcel es el último lugar donde el Estado está en una estrategia de controlar la cárcel y hacer retroceder al crimen organizado. Por esa razón cuesta tanto entender cuando se afirman cosas que no son. Si la ¿Usted se refiere a cuando el gobierno dice tenemos el control total? Claro, porque en el fondo la evidencia muestra otra cosa. Cuando tú encuentras que hay droga al interior de la cárcel, cuando hay una cantidad de celulares, cuando se realizan delitos desde las cárceles que están siendo investigados hoy día en el Ministerio Público, tienes funcionarios de Gendarmería que están siendo amenazados, y no solo ellos, sino que sus familias con atentados ya, no solo amenazas verbalizadas, sino que atentados concretados en regiones distintas a las que trabajan, claramente es una señal de cómo avanza el crimen organizado. Lamentablemente la evidencia en Latinoamérica demuestra que el crimen organizado no solo se ha fortalecido, sino que ha nacido al interior de las cárceles. Sí, le entiendo el punto, pero hecho el diagnóstico que yo creo más o menos es sabido, es conocido, ¿cómo se logra el control? ¿Qué hacer? Las propuestas están claras en construir 5 cárceles. Hay que bajar el hacinamiento, 5 cárceles, 3 de ellas cárceles de máxima seguridad. ¿Qué es lo que es una cárcel de máxima seguridad? Acá estamos muy cerca del cuadrante Pedro Montt, donde tú tienes 3 cárceles que son importantes, ¿no? Santiago 1, imputados, con más de cerca de 6.000, la penitenciaría más de 7.000. Tiene un cuadrante bastante sobrepoblado. Las cárceles de máxima seguridad son cárceles bastante reducidas que permiten controlar al crimen organizado o a líderes que pertenecen al delincuencia organizada, narcotráfico, terrorismo, y evitar que las cárceles sigan siendo sucursales del delito, ¿no? Hoy día las cárceles, lamentablemente, en algunos países, esas cárceles de máxima seguridad? Esas cárceles se pretenden instalar en la zona norte, sur y centro. Por razones estratégicas... Porque hay proyectos. El gobierno, de hecho, presentó hace algunas semanas atrás un plan maestro, dicen ellos, de infraestructura carcelaria. Tendremos cárceles de alta y máxima seguridad en todas las regiones del país. Y hace pocos meses atrás el presidente Boric encabezó la inauguración de un complejo penitenciario en Talca, una obra entre 2017 y 2022. O sea, proyectos hay andando. ¿Cuál es lo diferente en la propuesta que hace la candidata Matei? La cárcel de La Laguna, que está en Talca, es una cárcel que se inició la construcción en el 2012. Por esa razón que esa cárcel es lo que no tenemos que hacer para no tener una construcción tan lenta, porque hoy día tú tienes un hacinamiento superior al 43%. Imagínate si nos demoramos 10 años en construir una nueva cárcel. O sea, esto va a ser una bomba de tiempo. Tenemos que maximizar los tiempos de construcción para poder tener cárcel lo antes posible y un pilar clave acá es clasificar la población penal adecuadamente para potenciar la reinserción social. Es clave separar la delincuencia organizada de la delincuencia común. Y en el contexto de las cárceles de máxima seguridad no hay ninguna que se haya licitado en este gobierno. La que se licita es Copiapó, que es un complejo penitenciario. Un complejo penitenciario tiene módulos de mediana, de baja, de alta y máxima. Las cárceles de máxima seguridad son solo para perfiles criminales de máxima peligrosidad. Y son cárceles que tienen un personal altamente especializado, con tecnología de punta, que permite tener un control 24/7 de todas las actividades internas, con régimen distinto de visita. Eso es una cárcel de máxima seguridad. No hay ninguna que esté en carpeta hoy día. Es más, la única que alcanzarían eventualmente a adjudicar sería Copiapó. Pero Calama estaría ya aplazado al 2026. La cárcel de máxima seguridad que se discutió el año pasado, acá en Santiago, tampoco se va a construir, ni tampoco se va a financiar. Entonces, para que hagamos un consolidado entonces, son 5 nuevas cárceles, la propuesta de la candidata Matei. Si nos puede repetir dónde y cómo lograr distribuir de mejor manera la población penal. Bueno, acá es importante que son 5 cárceles
que se tienen que hoy día construir con la mayor celeridad, 3 de ellas de máxima seguridad, zona norte, sur y centro. Por razones de seguridad, todos los terrenos que se están visualizando no se pueden ni siquiera anunciar. Usted sabe la reacción que genera muchas veces la comunidad cuando se conoce que se va a construir una cárcel. ¿Usted no está de acuerdo con que se amplíe la cárcel acá en el barrio Pedro Montt? Es que este cuadrante Pedro Montt está sobre una población máxima. ¿No está de acuerdo con lo que propuso en algún minuto el gobierno? Es que el cuadrante Pedro Montt tiene más de 4.000 internos de lo que debiese tener, lo que significa prácticamente una región completa sobre población, solo este cuadrante Pedro Montt. Y eso genera no solo hacinamiento, sino que complejidades para clasificar a la población penal, para evitar que efectivamente tengan eventos críticos como los lanzamientos de droga. Ustedes son testigos acá, lo han sacado a colación en reiteradas oportunidades. Significa que cuando lanzan droga hay gente que se está enriqueciendo adentro, vendiéndola, comercializándola. Entonces, ¿cómo vamos a atacar el crimen organizado si dentro de las mismas cárceles se siguen enriqueciendo estos grupos criminales? Por eso que hay que tener acá un sentido de realidad, ¿no? La cárcel hoy día es un eje estratégico que para la candidata Matei es parte de lo esencial que tenemos nosotros que reformar, reestructurar, repensar. Pero hay que hacerlo ahora ya. ¿Y mantiene la candidata Matei y su equipo esta intención de refundar Gendarmería, que en algún minuto ella manifestó? Mira, todas las instituciones hoy día, de acuerdo a su mirada, porque lo que hay que tener claro acá es que Chile necesita con urgencia mejorar los indicadores de seguridad. La calle le pertenece a los ciudadanos, no a la delincuencia. Hoy día tú ves que cada día más los ciudadanos se encierran antes, colocan más protecciones en sus casas, los niños ya no juegan en las plazas, esas cosas reales que Chile tiene miedo. Y para que esa tranquilidad vuelva al país, tú tienes que tomar medidas que son fuertes, que son urgentes en todas las distintas instituciones. ¿Como refundar Gendarmería? Más que refundar Gendarmería no es un concepto. Acá ¿Que lo usó la candidata en algún minuto? Modernizar, reestructurar la institución, sí, adecuadamente. Incluso cuando tú tienes que combatir el terrorismo, tienes que mejorar los sistemas de inteligencia, tienes que trabajar con una mirada estratégica, operacional y táctica en todas las distintas reparticiones públicas. Aquí nadie puede estar ajeno a una necesaria modernización. ¿Para qué? Para darle seguridad hoy día al país y a los ciudadanos. ¿En qué se ve la corrupción dentro de Gendarmería? Usted y la candidata han señalado que si la identifican, pese a cuestionamientos, por ejemplo, que los propios sindicatos han señalado, criticando la labor suya como exdirector y también criticando los planteamientos que en su minuto hizo la candidata Matei. ¿En qué se ve esa corrupción? Mira, una de las cosas que peor podemos hacer es no asumir que tenemos datos objetivos que lamentablemente hablan de una corrupción que no es solo en Gendarmería, en distintas instituciones. Una de las cosas que yo he dicho majaderamente es que el crimen organizado se consolida, lamentablemente, cooptando distintos empleados públicos. En el mundo, con la corrupción, ellos las van logrando y se van consolidando a la medida que van corrompiendo a distintos actores públicos, ¿no? Hoy día, ella no solo se refirió al tema de corrupción en Gendarmería, ha abierto el tema de cómo enfrentar el crimen organizado y una dimensión estratégica determinante es enfrentar, así como tú decides enfrentar el crimen organizado, porque tenemos que hacerlo retroceder, tienes que enfrentar la corrupción que este genera. Y para eso es mejor colocarse hoy día rojo y no colorado todos los días y hay que tomar decisiones. ¿Pero en qué vemos en el día a día esa corrupción en Gendarmería? Tú ves hoy día hay distintos hechos como el ingreso celular a las cárceles. Tenemos dos opciones. O creemos que eso ingresa solo a través de la visita o a través de personas externas. Que, por ejemplo, le paguen plata a un gendarme para que pase un celular. Pero mira, hay un libro de administración del año 93 en Estados Unidos donde un profesor cita un ejemplo de una cárcel de Estados Unidos en donde el ingreso de alimentos prohibidos era un tema que tenían ellos que controlar. Cuando tú ves en Latinoamérica que hay droga en las cárceles, un laboratorio de droga descubierto en una cárcel en Asunción en el 2020, en Paraguay, o tienes armamento largo en las cárceles, lanza granadas en las cárceles, tú te preguntas si eso puede ingresarse a través de una cavidad corpórea de una persona que visita la cárcel. No, eso es, lamentablemente, son síntomas manifiestos de corrupción. Y esa corrupción, tú no puedes mirar para el lado, tienes que enfrentarla. Y eso significa liderazgo,
significa tener un compromiso país y significa también tener la experiencia en la gestión pública, que ya lo tiene, y bastante para hacer los cambios que el Chile requiere. Y en ese sentido, porque yo lo escucho y claramente sé que tiene un diagnóstico hecho de la situación, usted fue director subrogante de Gendarmería, ¿por qué no trató desde esa posición de hacer cambios cuando usted lideraba Gendarmería? Ya, director subrogante, fui director nacional de Gendarmería. Sí, claro. Claro. Porque el diagnóstico está, ¿por qué no lleva adelante cambios desde esa posición de liderazgo? ¿O es que los directores están de manos atadas ante esta situación? Muy buena pregunta, yo te la voy a responder en un segundo. Mira, punto uno, creamos el departamento, porque este tema tiene que ver con la estructura orgánica de una institución que está concebida como un servicio público, ¿sí? Pero aún así, la visión que nosotros teníamos era claramente, ya en esos años y mucho tiempo atrás, que había una delincuencia que había cambiado drásticamente. Y esa delincuencia tiene un poder corruptor distinto a la delincuencia común, que era bastante marginal, carenciada. Esta delincuencia, sobre todo con el ingreso de delincuentes extranjeros, cambió drásticamente. Esos códigos que supimos leer, tú tienes que adecuar la estructura de la institución. ¿Y qué creamos nosotros? El Departamento de Investigación Criminal, el Departamento de Inteligencia Penitenciaria, el 2019, y el Departamento de Derechos Humanos. Y te agrego el Departamento de Derechos Humanos porque es importante entender que cuando tú investigas eventuales delitos que se pueden cometer dentro de la cárcel, o la inteligencia penitenciaria, que es súper relevante, todos los datos sistematizados generan información clave, y también el Departamento de Derechos Humanos, porque todo esto está relacionado con los derechos humanos, con la reinserción. Tú no puedes permitir que al interior de la cárcel existan personas que, por muy minoría que sean, funcionarios que se apartan del deber ser, que son corruptos, colocan en riesgo la gran mayoría de gente, funcionarios y funcionarias de Gendarmería, uniformados y no, que hacen un trabajo bastante comprometido y bastante abnegado. Ahora, cuando usted me pregunta qué hicimos nosotros, ¿se recuerda el módulo beta de las celdas VIP? Sí. Nosotros lo dejamos, eliminamos el módulo beta y construimos ahí el primer centro de educación y trabajo para Colina 2. Después de 21 años, la visita de los internos de Colina 1 ingresaba a las torres, no al recinto de visita, porque estos internos hace 21 años atrás, el año 2020 cuando estábamos nosotros, habían logrado a través de un toma rehenes, rociaron a 2 funcionarios con parafina y para no quemarlos negociaron tener este tipo de visita al interior de las torres. Después de 21 años les quitamos esa posibilidad porque era totalmente inadecuado. Y lo tercero, los camaros en los distintos penales que utilizaban palo de 2x2, frazado, un colchón, lo tendían en el suelo y tenían relaciones sexuales en los mismos recintos de visita donde frecuentaban niños. Eso también lo hicimos. O sea, aquí hay muchas pero independiente cosas. de esos avances, hay una estructura que está mucho más afectada y corrompida derechamente, como es el diagnóstico que usted ha realizado. Yo quisiera comentarle, Cristian, que a propósito de las declaraciones de la candidata Matei y a propósito también del análisis que usted ha hecho como uno de los asesores en materia de seguridad a la candidata Evelyn Matei, han surgido críticas, como por ejemplo la de la Asociación de Gendarmes de Chile, la AGECH. Dijeron lo siguiente: como asociación queremos poner nuestro más absoluto rechazo al asesor en materia de seguridad de la candidata Matei, quien constantemente está haciendo críticas de nuestro servicio de gendarmería, cuando esta es una señal más de que desde su administración no se actuó con la seriedad y con la probidad necesaria. ¿Cómo responde? Mira, tú tienes que tener claro que aquí... ¿Pero a qué se refieren cuando se dice que en su administración no se actuó con la probidad necesaria? Es que tú tienes que entender aquí algo que es súper complicado y que se tiene que hacer, lamentablemente, y con bastante esfuerzo y convicción. Tú tienes que tomar medidas duras. Aquí cuando se habla de defensas corporativas, tú lamentablemente proteges a esos malos elementos. Tú, y particularmente quien habla, lo dije en ejercicio de uniforme, cuando desvinculábamos a un funcionario por corrupción, lo único que yo señalaba, además de ser expulsado de la institución, ojalá sea condenado. Porque estos funcionarios que se corrompen, lamentablemente colocan en riesgo la vida de muchísimos más funcionarios que son gente honesta y comprometida. Cuando existen estas afirmaciones o declaraciones, tú te preguntas, ¿quién están defendiendo? ¿A la gran mayoría de los gendarmes, que es gente honesta, que vive de su sueldo, o a una minoría que lamentablemente vive ingresando elementos prohibidos o siendo parte de organizaciones derechamente criminales? ¿El planteamiento de esta misma asociación está defendiendo precisamente a parte importante de gendarmes corruptos? Cuando nosotros, escúchame, cuando nosotros planteamos la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, como una estrategia
de nuestra gestión, habían asociaciones que negaban que existía ese crimen organizado. Lo negaban sistemáticamente. Cuando nosotros acabamos con las celdas VIP, habían asociaciones que dijeron que eso no existía, que no existía públicamente a distintos medios. Hoy día vemos que ahí, al parecer, se está investigando si en Santiago 1 existen o no celdas VIP, ¿no? O sea, esto tiene que ver con los privilegios que busca el crimen organizado. Y esto no significa enfrascarse con una discusión con una asociación o con otra. O sea, aquí lo que hay que defender son los buenos elementos. Pero entiendo en sus palabras que, bajo su análisis, hay asociaciones corruptas. Lo que yo estoy diciendo, que lamentablemente, pese a que tú eres reiterativo en señalar que tenemos gente honesta, gente comprometida, que son muchísimos más, tú tienes que identificar y tienes que sacar de la institución a estos malos elementos. Cuando tú dices eso, tú no estás hablando bajo ninguna circunstancia que esta institución o la otra son corruptas. Lo que tienes que asumir que el crimen organizado corrompe. Y esas personas que se han caído en esa red de corrupción tienes que extirparlas, porque colocan en riesgo las buenas personas que tienen las distintas instituciones. Hoy día no es un secreto, y esto hay que decirlo con tanta firmeza, de que la corrupción, al parecer, para algunos está solo en Gendarmería. No, si hay distintos niveles de corrupción en distintas instituciones y hay que atacarlas con la misma firmeza y con la misma vehemencia. ¿Y no será que estas críticas, por ejemplo, de la asociación, yo le decía de la JECH, en torno a los dichos de la candidata o en torno a lo que usted ha señalado en esta materia, ¿no será que tiene que ver con su conducta, que tal vez no fue la más adecuada como director nacional cuando no se obtuvo un sumario por una denuncia en su contra? Mira, lo que pasa cuando ocurren esas cosas, tú, a petición de una denuncia que se hace, lo único que usted tuvo un sumario en su contra. Se hace una denuncia contra distintos actores, contra distintas jefaturas de la institución, y lo que hace la Dirección Nacional en ese minuto determina que ese mismo día ese sumario administrativo que se había asignado a un abogado subalterno del director nacional, ese mismo sumario, ese mismo día ingresara a la Contraloría solicitando que la Contraloría efectuara ese sumario administrativo. Entonces, cuando tú dices acá, ¿qué es más conveniente? ¿Que un subalterno le haga un sumario a un director o que lo haga la Contraloría como ente externo? Esas cosas se tienen que hacer y se tienen que tomar en virtud de la transparencia. Y es lo que estamos haciendo y lo que se tiene que hacer en todas las distintas reparticiones públicas, en todas. Si esto no se trata de una discusión de cuando uno fue director, nosotros desvinculamos a muchos funcionarios e incluso cuando el ingreso de teléfono celular a la cárcel no era delito, nosotros los desvinculábamos igual como una falta grave de la probidad, porque lamentablemente el ingreso de un teléfono celular a la cárcel es, en muchos casos, el instrumento que utilizan los grupos criminales para seguir operando desde la cárcel. Y muchas veces las distintas asociaciones, o algunas de ellas, criticaban que tú llamases a retiro por el ingreso de un celular. Te podían decir que tenía un hijo, tenía dos, que tenían problemas. Para que no nos salgamos del tema y lo podamos cerrar y avanzar a otro. Usted sí reconoce que cuando asumió como director dejó sin efecto un sumario que lo involucraba con un caso de doble remuneración. Aquí, por eso te digo, aquí, si tú te dejas llevar por esos comentarios, aquí nunca uno tuvo una doble remuneración. Aquí lo que uno hizo particularmente es tomar estas denuncias que eran contra del que hable y otros jefaturas de la institución y se pusieron los antecedentes a disposición de la Contraloría que los investigara. Esa acción lo único que buscaba era transparentar y delindar responsabilidad a quien correspondiera. Eso es lo que se busca y lo que se tiene que hacer. Como yo o cualquier director va a hacer un sumario que se haya investigado él y lo haga un funcionario subalterno. Eso no es transparencia. Es mejor pero usted recibió una sanción que fue aplicada el pasado 3 de junio de 2024 y finalmente la Contraloría, a propósito, toma razón de la medida disciplinaria el pasado 16 de abril de 2025. Mira, eso está todavía en apelación en la Contraloría. ¿Y por qué? Porque lo que se sanciona, fíjate tú, no es ninguna de las denuncias que se hicieron. Si lo único que se sanciona es haber tomado la decisión de haberlo enviado a la Contraloría y no haberse abstenido de haberle firmado ese documento. Pero eso no significa que tú tengas ninguna participación. Es más, se denunció incluso el uso de vehículo indebido, la Contraloría también lo investigó, lo desechó. O sea, hay una serie de situaciones que se plantean desde la lógica de buscar el daño en circunstancias que lo único que tú buscaste en el fondo, como cualquier director debiese hacer, si te hacen una denuncia, creo yo, es que la Contraloría
lo haga, ese sumario por transparencia. ¿Cómo un subalterno le va a hacer el sumario al superior jerárquico? Sí, lo entiendo, pero en esa lógica... Entiendo, pero finalmente, para que quede completamente claro, en ese minuto se le criticaba que usted eventualmente estaba recibiendo un sueldo extra como profesor de un diplomado que se impartía dentro de Gendarmería, bueno, además de su salario como en el cargo que ostentaba. ¿Y tú crees que eso fue sancionado? Pero le acabo de decir que eso no fue sancionado. ¿Usted no recibió una sanción? No, la sanción, escúchame, la sanción que se plantea por parte de la Fiscalía en su minuto es que tú no te abstuviste de haber firmado ese documento que iba remitido a la Contraloría, de haberlo hecho el segundo. Pero si a ti, gente, incluso está sancionada también una abogada de Gendarmería, porque yo no soy abogado, soy ingeniero comercial, pero ¿quién te sugiere a ti realizar este acto de remitir los antecedentes a la Contraloría para mayor transparencia y uno lo acoge? Es una visión también jurídica distinta a la que se dispone, pero no tuve ninguna sanción por esta doble remuneración, porque tú haces clases, como cualquier empleado público, hasta 12 horas semanales que tienen que ser retribuidas de acuerdo a tus horas de trabajo adicional, y eso no afecta y no tiene ninguna, es todo lo contrario, está permitido hasta el día de hoy. Eso no está en cuestión. Entonces, ¿por qué se utilizan ese tipo de No, yo le hago la pregunta, Pero fíjate, no estoy haciendo ni una se utilizan ese tipo de artimaña en circunstancias que hoy día cualquier empleado público, cualquier director de un servicio puede hacer clase en una institución superior hasta 12 horas, restituir esa hora durante la semana y no tiene ninguna sanción, está permitido, es legal. Entonces, ¿por qué se utilizan ese tipo de cosas como para tú tratar de invalidar a alguien que tomó decisiones en virtud de la probidad, en virtud de lo que se tiene que hacer de tu Yo solo le pregunto para que la ciudadanía tenga todos los antecedentes sobre la mesa. Usted ha respondido en esta mañana en CNN Chile Radio. Le agradezco la conversación, Cristian Alvial, encargado o asesor, uno de los asesores de la candidata Evelyn Matei en materia de seguridad y además exdirector de Gendarmería. Vamos a conversar en otra oportunidad probablemente sobre las primeras medidas que tomaría la candidata si es que llega al Palacio de la Moneda. Gracias por venir al estudio. Gracias a ti. Que esté muy bien. 9 de la mañana con 34 minutos. Vamos a la pausa. 8,8 grados a esta hora en el centro de nuestra capital. Y nos vamos con el registro a esta hora desde el sector precordillerano. Ya estamos de vuelta.